Cuando tu mente no tiene paz, mira esto y aprenderás a descansar en Dios. Hay noches que no se entienden, noches en las que hiciste todo lo que podías para descansar, pero no pudiste. Cenaste bien, apagaste las luces, alejaste el teléfono, incluso oraste, pero algo seguía inquieto. Tu cuerpo quería dormir, pero tu alma estaba despierta, completamente despierta, como si supiera que hay algo que no está bien, algo que falta, algo que pesa y que no has querido mirar. Y no es solo cansancio. No es solo estrés. Es más profundo que eso. Es ese tipo de silencio que duele. Esa sensación de estar en guerra dentro de ti mismo, aunque por fuera todo parezca tranquilo. Nadie lo nota, nadie lo pregunta, pero tú sabes que lo sientes. Y sabes que no es normal vivir así, con el corazón agitado, con la mente enredada, con pensamientos que no se callan aunque te tapes los oídos. ¿Por qué pasa eso? Porque llegaste al límite. Porque el alma no puede sostener más una rutina sin sentido, una vida sin profundidad, una fe sin fuego. Porque cuando tú no haces una pausa, Dios la provoca. Porque te ama demasiado como para dejarte seguir viviendo solo con máscaras. Por eso estás aquí. Porque esta noche no es casualidad, es un llamado. Lo que te falta no es otra técnica de relajación. Lo que te falta no es más conocimiento. Lo que tu alma está pidiendo es descanso, pero no un descanso físico, no uno que dure unas horas. Lo que tu alma está gritando es, necesito reposar en Dios. Y si te fijas, todo ha sido preparado para este momento. El silencio, la noche, tu agotamiento, todo eso no es un error. Es el escenario perfecto para lo que estás a punto de vivir, porque aquí no vas a encontrar una solución mágica. Aquí vas a encontrar algo mejor, un encuentro, con el único que puede darte la paz que tu mente no logra fabricar, con el único que conoce los rincones de tu alma que nadie más ve, con el único que no necesita que expliques nada para entenderlo todo. Sí, hay paz, y sí, es para ti, pero no se encuentra resistiendo, se encuentra rindiéndose. Esta es la clave que muchos olvidaron, y por eso no descansan. Por eso oran, pero siguen ansiosos. Cantan, pero siguen rotos. Predican, pero no duermen, porque no han entendido que Dios no bendice el esfuerzo de quien se agita. Él bendice la confianza del que se rinde. Y ahora, ahí donde estás, no necesitas hacer mucho, solo disponerte. Este es el principio de algo nuevo. No porque el mundo va a cambiar, sino porque tú vas a cambiar la forma de enfrentarlo, con paz, con descanso, con Dios. Cuando el alma se queda despierta y el cuerpo quiere dormir, hay una hora de la noche que nadie menciona. No es medianoche ni las 3 de la madrugada, es esa hora exacta en la que el cuerpo se rinde, pero el alma no, donde ya no hay fuerzas para hacer nada, pero tampoco hay descanso para rendirse por completo. Es una hora silenciosa, pero dentro de ti grita, y tú no sabes qué hacer con eso. No sabes si orar, si llorar, si intentar dormir, si levantarte o simplemente quedarte mirando el techo esperando que algo pase. Muchos piensan que es insomnio, otros lo llaman ansiedad. Algunos lo disfrazan con entretenimiento, pero los que han estado ahí con el alma desnuda saben que es algo más. Es ese momento donde el cuerpo no tiene energía, pero tu interior está luchando con algo que no puedes explicar. Una culpa que no terminaste de soltar, una palabra que no lograste perdonar, una herida que no se cerró del todo, o simplemente un vacío que se volvió compañero de noche. Y lo peor es que ya ni sabes qué pedir. Ya oraste por paz, ya oraste por descanso, pero nada cambia. Entonces piensas que Dios está lejos, que quizá no escucha, que quizá tu fe ya no sirve, pero te equivocas, porque no es que Dios esté en silencio, es que tú estás aprendiendo a escucharlo sin ruido. En el desierto, en la noche, en esa cama que se volvió altar, cuando el alma no duerme está buscando un lugar para descansar, no en la lógica, no en el ruido, no en el control, sino en la entrega, porque el alma no fue diseñada para cargar todo lo que tú insistes en retener. No fue creada para sostener culpas antiguas,
ni preocupaciones del mañana, ni heridas no sanadas. El alma fue hecha para descansar en su Creador, y cada vez que no lo hace, protesta. Te mantiene despierto. No para atormentarte, sino para invitarte. Esa inquietud no es castigo, es llamado. Esa falta de paz no es ausencia de Dios, es necesidad de Él, y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Porque hay cosas que no se solucionan pensando más. Hay cosas que solo se curan entregándolas, y esa es la parte más difícil, porque rendirse parece perder. Pero en el reino de Dios, rendirse es el principio de todo descanso verdadero. No se trata de dormir, se trata de rendir lo que te roba el sueño. No se trata de apagar la mente, se trata de abrir el corazón. Dios no te está pidiendo que resuelvas todo, te está pidiendo que sueltes lo que no puedes resolver. Esa es la diferencia entre luchar y confiar, entre seguir cargando o dejar que Él lo lleve por ti. Hoy tu alma está despierta porque Dios está tocando la puerta. No la del mundo, la tuya. No te está pidiendo un sacrificio, te está ofreciendo descanso, y lo único que necesitas hacer es aceptar. Con las palabras rotas, con las lágrimas secas, con la fe temblando, porque para descansar en Dios no necesitas estar fuerte, solo necesitas estar dispuesto, y esa es la buena noticia de esta noche. La mente como prisión, cuando los pensamientos se vuelven carceleros. La mente puede ser un lugar sagrado o una prisión oscura. Puede ser el espacio donde florecen las promesas de Dios o el cuarto cerrado donde se ahogan tus propios pensamientos. Hay personas que no están presas por circunstancias, ni por cadenas visibles, ni por enemigos externos. Están presas en su propia cabeza, en sus propias ideas, en sus propias voces, y eso no se nota fácilmente. Siguen sonriendo, siguen hablando con otros, siguen cumpliendo con todo, pero por dentro están encerradas, en un ciclo de pensamientos que no termina, pensamientos que los despiertan de madrugada, que los acompañan en el silencio, que los acusan, que los culpan, que los agotan. Y llega un punto donde ya no saben si la vida es difícil o si lo que los está consumiendo son ellos mismos. Cuando los pensamientos se convierten en carceleros, ya no puedes distinguir lo que es real de lo que es distorsión. Ya no sabes si estás viendo el futuro o anticipando desgracias. Ya no sabes si estás recordando el pasado o reviviendo traumas. Ya no sabes si estás orando o discutiendo contigo mismo en silencio, porque el enemigo no siempre entra por una puerta abierta. A veces entra disfrazado de pensamiento lógico, de preocupación justificable, de miedo razonable. Y cuando te das cuenta, ya se instaló, ya hizo nido, ya dominó. La mente sin Dios se convierte en el lugar más peligroso para habitar, porque te convence de que tienes que controlarlo todo, te hace creer que tu valor depende de tu desempeño, te repite que nada cambiará, te recuerda una y otra vez lo que hiciste, lo que no lograste, lo que perdiste, te encierra. Y como estás ahí solo contigo, empiezas a pensar que no hay salida, que eso es normal, que esa prisión es permanente, pero no lo es, porque Dios no te diseñó para vivir encarcelado en tus pensamientos. Él no puso en ti una mente para atormentarte, puso en ti una mente para renovarse, para rendirse, para alinearse con su voz. Pero esa renovación no ocurre por fuerza de voluntad, ocurre cuando decides poner tus pensamientos a los pies del trono, cuando ya no los justificas, cuando ya no los alimentas, cuando simplemente los entregas. Y eso cuesta, porque tu mente va a resistirse, va a luchar, va a intentar convencerte de que soltar el control es peligroso. Pero esa es la mentira más grande que el infierno ha sembrado en el pueblo de Dios, que confiar es debilidad, que rendirse es renunciar, que soltar es perder. Hoy te lo digo claramente, si tus pensamientos te mantienen en prisión, eso no viene de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca te encierra, te libera. No te enreda, te aclara, no te acusa, te redime. Y eso no siempre se siente en un instante.
pero empieza cuando tú, aunque sigas escuchando el ruido mental, decides hacer algo diferente. Decides rendir en lugar de resistir. Tal vez tu mente no se calle hoy. Tal vez los pensamientos sigan hablando después de este video. Pero lo importante no es si ellos hablan, es si tú decides escucharlos o no. Porque por encima de tu mente está tu espíritu. Y tu espíritu no está hecho para vivir bajo presión. Está hecho para vivir en paz. Y esa paz llega, no cuando tus pensamientos se acaban, sino cuando decides creer que hay una voz más alta, más fuerte, más verdadera que todo lo que se dice dentro de ti. La voz del que te creó. La voz del que nunca quiso verte preso, dentro de ti mismo. Dios no te habla para calmar tu mente, sino para liberar tu espíritu. Durante mucho tiempo, creíste que escuchar a Dios significaba encontrar paz mental inmediata, que si Él realmente estaba contigo, tus pensamientos se callarían, la ansiedad se iría, las dudas desaparecerían y tu alma descansaría automáticamente. Pero la verdad es que Dios no siempre viene a silenciar la tormenta. A veces viene a enseñarte a caminar sobre ella. Esperamos que Dios calme lo que nos atormenta. Pero muchas veces, su plan no es calmar, es liberar. No viene a darte una solución rápida, viene a darte libertad eterna, porque si solo calma tu mente, pero no transforma tu espíritu, seguirás siendo esclavo de ti mismo. Seguirás esperando que todo afuera se alinee para poder respirar, y eso nunca pasa. Dios no te habla para que pienses menos, te habla para que vivas en otro nivel. Él no quiere simplemente darte alivio, Él quiere romper las cadenas invisibles que llevan años dominando tu interior, porque la mente se calma por momentos. Pero el espíritu, cuando es tocado por la presencia de Dios, encuentra libertad duradera. Muchas personas oran para que Dios les quite el miedo, pero no están dispuestas a dejar el control. Piden paz, pero siguen abrazadas a la ansiedad como si fuera parte de su identidad. Dicen que quieren descansar, pero no se rinden de verdad. Y ahí está el problema. Dios no puede calmar lo que tú no sueltas. Él no fuerza el alma a la libertad, la invita y la espera. Jesús no vino al mundo para que tengas una mente más tranquila. Vino para darte vida, y vida en abundancia. Y esa vida empieza cuando entiendes que no estás aquí para sobrevivir los pensamientos. Estás aquí para vivir por encima de ellos. Para que tu alma deje de ser rehén de tu mente y empiece a ser guiada por el Espíritu. Tal vez tú esperabas que hoy todo dentro de ti se callara, que al orar, al mirar este video, la inquietud desapareciera. Pero si no lo hizo, no te desesperes. Tal vez Dios no vino a callar tu mente hoy. Tal vez vino a revelarte que no necesitas seguir escuchándola, que hay una voz más alta, que hay una verdad más fuerte, que hay un amor más poderoso que todo lo que te atormenta. La libertad no es ausencia de pensamientos, es presencia de fe, no es silencio exterior, es certeza interior. Y esa certeza no siempre se siente, pero se decide, se afirma, se respira. Es cuando dices, aunque mi mente siga hablando, yo elijo creer en lo que Dios me prometió. Aunque todo dentro de mí tiemble, yo elijo descansar en lo que no cambia. Dios no viene a negociar con tus pensamientos, viene a liberarte de ellos. Y eso, aunque al principio parezca incómodo, es lo más hermoso que puedes experimentar, porque en ese proceso tu espíritu se despierta, tu alma se rinde y tu vida por fin se alinea con el cielo. Hoy no busques que todo se calle, busca que tu fe se levante, porque Dios no necesita que tu mente se apague para hablarte. Él puede hacerlo justo ahí, en medio del ruido, en medio de la duda, en medio del dolor. Y cuando lo hace, no calma solo tus pensamientos, libera todo tu ser. Cuando orar se vuelve un grito silencioso, hay momentos en los que ya no sabes qué decir, donde la oración no fluye como antes, donde las palabras te suenan repetidas, donde te arrodillas, pero tu alma no se levanta.
Has orado tanto, has pedido tanto, has clamado tanto, que sientes que ya no tienes más cómo hablar con Dios. Y entonces aparece el silencio. No es un silencio cualquiera, es un silencio cargado de emociones que no se pueden explicar. No es que no quieras orar, es que ya no puedes. Tu voz tiembla, tu pecho duele, tus ojos se cierran, no por fe, sino por cansancio, y dentro de ti se forma una oración que no tiene forma de oración. Es más como un suspiro, como una lágrima que no cae, como una frase que nunca se dice en voz alta, pero que grita por dentro: Dios, ayúdame. Eso también es oración. Y tal vez nadie te lo dijo, pero ese tipo de oración tiene un poder que va más allá de las palabras, porque es sincera, porque viene desde el lugar más roto de tu alma, porque no se filtra, no se adorna, no se repite por costumbre, es real, cruda, íntima. Dios no necesita oraciones perfectas. Él no busca estructuras bonitas ni discursos bien armados. Él escucha el corazón, y cuando un corazón ya no tiene palabras, pero sigue levantándose para buscarlo, eso conmueve al cielo. Porque es ahí, justo ahí, donde se ve la fe más pura. No la fe que declara con fuerza, sino la fe que resiste en silencio. Tal vez tú pensabas que tu oración no está funcionando porque no sientes nada, porque no ves resultados, porque no escuchas una respuesta audible. Pero no es así. Cada vez que cierras los ojos en medio del cansancio y simplemente dices: Señor, aunque no completes la frase, Él está ahí, no esperando que digas más, solo esperando que no te vayas. Dios no es sordo a tus silencios. Él escucha lo que ni tú sabes cómo expresar. Él lee tus pensamientos antes de que se formen. Él entiende tus lágrimas más que tus explicaciones. Y cuando orar se vuelve un grito silencioso, es porque el alma está hablando en su idioma más profundo. No te frustres si no sabes cómo orar hoy. No creas que fallaste si tu voz se apagó. A veces, los mayores milagros empiezan en la oración que parece más débil. Porque en ese vacío, en esa pausa, en esa entrega sin palabras, Dios empieza a obrar donde tú ya no puedes. Hoy, si solo puedes suspirar, suspira. Si solo puedes llorar, llora. Si solo puedes quedarte en silencio, quédate. Porque no estás solo. Porque incluso ese silencio está lleno de significado. Porque tu Padre te ve. Y no hay oración más poderosa que aquella que nace del quebranto, no por lo fuerte que suena, sino por lo sincera que es. Él no necesita más palabras tuyas. Necesita más verdad. Y esa verdad, aunque no la puedas pronunciar, Él ya la conoce. Por eso hoy, deja que tu alma hable, no con discursos, con presencia, con entrega, con esa rendición callada que le dice todo sin decir nada. El ruido interior como eco de lo que el alma no ha entregado. Hay un tipo de ruido que no proviene del exterior. No es el tráfico, ni los mensajes del celular, ni el murmullo de otros. Es un ruido más profundo, uno que no puedes apagar con un botón ni evitar con audífonos. Es el ruido interior, esa constante agitación dentro de ti que no se detiene ni cuando todo afuera está en calma, y aunque trates de ignorarlo, vuelve, una y otra vez, como un eco que no se cansa de repetirse. Ese ruido, muchas veces, no es otra cosa que el reflejo de lo que todavía no has soltado, de lo que aún no has entregado completamente a Dios. Es el alma reclamando lo que el corazón sigue resistiendo. Porque puedes declarar confianza en Dios con tu boca y al mismo tiempo cargar ansiedades que no le permites tocar. Puedes decir que crees en sus planes, pero seguir agarrado al miedo de que todo salga mal. Puedes hablar de rendición mientras guardas áreas enteras de tu vida bajo tu propio control. Y ese conflicto interno se convierte en ruido, un ruido sutil pero constante, que se intensifica cuando estás solo, que aparece justo antes de dormir, que se manifiesta como una inquietud sin explicación, como una sensación de que algo falta, aunque tengas todo, porque lo que falta no es algo material, es una decisión, una rendición que no has hecho,
una parte de ti que aún no se ha postrado ante Dios. Podrás leer todos los salmos, repetir versículos de memoria, cantar alabanzas con todo tu corazón, pero si hay algo que no has rendido, el alma lo sabe, y no descansará hasta entregarlo. No porque Dios sea un juez implacable que exige todo, sino porque el alma fue creada para ser libre. Y mientras existan rincones cerrados, heridas escondidas, deseos que dominen más que la fe, habrá ruido, habrá tensión, habrá conflicto. La buena noticia es que Dios no te expone para avergonzarte. Él te revela lo no entregado para sanarlo, para transformarlo, para convertir ese ruido en paz. Pero no puede hacerlo si tú sigues aferrado, si sigues justificando lo que ya deberías haber dejado, si sigues cargando lo que Él ya te pidió que soltaras. ¿Y qué es eso que no has entregado? Tal vez es una persona, tal vez es un plan, tal vez es una herida del pasado que sigues acariciando como si te definiera. Tal vez es un miedo que se volvió parte de tu identidad. No importa qué sea. Si está generando ruido es señal de que no pertenece ahí. Y si no pertenece ahí, entonces es momento de entregarlo. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Decirle a Dios, esto no sé cómo soltarlo, pero ya no quiero seguir luchando solo. Y dejar que Él entre, que limpie, que ordene, que transforme, no desde el castigo, desde la gracia. Hoy puedes silenciar ese ruido, no ignorándolo, sino enfrentándolo, reconociendo que no puedes más y que está bien no poder, porque no fuiste creado para cargarlo todo, fuiste creado para confiar, para rendir, para descansar, y cuando el alma entrega lo que había escondido, el eco desaparece. No porque todo se resolvió afuera, sino porque adentro por fin hubo paz. Aprender a descansar no es detenerse, es confiar caminando. Durante mucho tiempo creíste que descansar era dejar de moverse, que solo habría paz cuando nada más te exigiera, cuando el mundo se detuviera, cuando las cosas finalmente se resolvieran. Pero el descanso de Dios no funciona así. No es ausencia de actividad, no es una pausa física, es una entrega interna, es un estado del alma. No sucede cuando todo se calma afuera, sucede cuando eliges confiar mientras todo adentro tiembla. Descansar en Dios no es dejar de caminar, es caminar sin cargar lo que no te corresponde. Es avanzar con la certeza de que, aunque no tengas todas las respuestas, Él ya preparó el camino. Es decir, no entiendo lo que pasa, pero sigo. No veo la solución, pero obedezco. No tengo fuerza, pero me apoyo en su promesa. La mente quiere certezas. El alma solo necesita una: saber que no camina sola. Y eso cambia todo, porque puedes tener 1000 pensamientos al mismo tiempo y aún así descansar. Puedes estar en medio del caos y aún así respirar profundo y decir, esto no depende de mí. Mi parte es confiar, la suya es actuar. Descansar en Dios no es inactividad, es descanso en medio de la acción, es paz en medio del movimiento, es confianza en medio del ruido. Jesús nunca prometió quitar todas las tempestades, prometió estar contigo en cada una de ellas, y esa presencia cambia la tormenta. No porque la detenga siempre, sino porque te da la autoridad para cruzarla sin hundirte. Muchos quieren sentir paz para moverse, pero en el reino te mueves para encontrar la paz. Tomas la decisión de avanzar aunque tu carne diga que no. Das el paso aunque tu mente no entienda. Sigues sembrando aunque no veas fruto. Sigues creyendo aunque no sientas nada, porque sabes quién va contigo, porque sabes en quién confiaste. Y cuando haces eso, el descanso empieza, no en el cuerpo, no en el entorno, en el alma. Una paz que no se puede explicar pero que sostiene. Una certeza que no viene de argumentos sino de rendición. Una fortaleza que no se fabrica sino que se recibe. Hoy quiero decirte con toda claridad, no esperes que todo se acomode para descansar. Descansa ahora. Descansa caminando. Descansa creyendo. Descansa entregando cada paso, cada decisión, cada batalla,
a aquel que nunca perdió una guerra. No dejes que la falta de control te paralice. Déjala enseñarte a confiar. Porque mientras tú haces lo que puedes, Dios hace lo que tú no puedes. Mientras tú obedeces en lo pequeño, Él se mueve en lo invisible. Y mientras tú sigues caminando, sin entender, sin ver, sin sentir, estás descansando en el nivel más alto de fe. Ese es el descanso que transforma. No el que te saca de la lucha, sino el que te fortalece en medio de ella. No el que espera el milagro, sino el que camina con el milagroso. Y ese descanso es el que hoy te está esperando. Las promesas que solo se cumplen en medio de la tormenta mental. Hay promesas que no nacen en la calma, no florecen en la comodidad, no se manifiestan cuando todo está bien. Hay promesas de Dios que solo se revelan en medio del caos, en medio de la duda, en medio del cansancio mental que amenaza con consumir tu fe desde adentro. No porque a Dios le guste verte sufrir, sino porque hay cosas que solo pueden construirse en medio de la tormenta. Nadie descubre el poder de la fe mientras todo está en orden. La fe verdadera no se prueba en la paz exterior. Se prueba cuando todo en tu interior está en guerra y, aún así, decides creer. Cuando la mente se desborda de pensamientos confusos, pero eliges aferrarte a lo que Dios dijo. Cuando todo en ti quiere correr, huir, rendirse, pero el espíritu de alguna forma se mantiene de pie. Y es ahí donde Dios actúa, no porque espere que llegues perfecto, sino porque cuando llegas roto, frágil, cansado, llegas sincero, llegas listo, no para impresionar, sino para depender, y es justo en ese lugar, el de la vulnerabilidad total, donde las promesas se activan de forma diferente, porque ya no se trata de ti, se trata de Él. Las Escrituras están llenas de momentos así. Moisés frente al mar, con el ejército detrás y el pueblo aterrorizado. Elías escondido en una cueva, pidiendo morir por el peso mental que ya no podía cargar. David huyendo, escribiendo salmos con lágrimas más que con tinta. Pablo preso, escribiendo sobre gozo. Todos ellos recibieron respuestas, milagros, dirección, consuelo, en medio de sus tormentas. ¿Y tú, por qué crees que será diferente? ¿Por qué piensas que tu mente debe estar perfectamente alineada para que Dios cumpla lo que prometió? ¿Quién te dijo que tenías que estar en paz para que el cielo se moviera a tu favor? No. Muchas veces, el cielo se abre cuando la tierra tiembla. Y es ahí donde las promesas se vuelven vida. No teoría, no frase bonita, vida, real, respirable, sostenible. Tal vez no te has dado cuenta, pero la tormenta que vives ahora no es un obstáculo. Es el escenario donde Dios quiere glorificarse, donde quiere mostrarte que no necesitas sentirte fuerte para ver su mano, solo necesitas permanecer, no retroceder, no huir, no desconectarte, permanecer, aunque duela, aunque queme, aunque parezca que no tiene sentido. Las promesas de Dios no se cancelan por tu confusión, no se vencen por tu ansiedad, no se apagan por tus dudas. Al contrario, muchas de ellas fueron diseñadas para encenderse justo en medio de eso, para que cuando se cumplan, sepas que no fue por ti, sino por Él, que no fue tu fuerza, sino su fidelidad. Así que no desprecies la tormenta mental que estás viviendo. No la veas como un castigo. Es posible que sea el umbral, el punto exacto donde estás por cruzar hacia una dimensión nueva de confianza, porque hay promesas que no se descubren cuando todo está claro, se descubren cuando cierras los ojos y aún así sigues creyendo. La batalla invisible que nadie ve, pero Dios sí. Hay guerras que se libran en público y todos las reconocen. Hay luchas que se notan en el cuerpo, en los gestos, en la voz, pero hay otras que no se ven. Son las batallas invisibles, las que peleas cuando nadie está mirando, las que enfrentas con una sonrisa por fuera y un grito por dentro. Y esas, aunque nadie las reconozca, son las que más duelen, porque son las que más agotan, las que más silencian, las que más te hacen creer que estás solo. Puede que te levantes todos los días,
cumplas con tus deberes, hables con otros, digas que estás bien. Pero tú sabes la verdad. Sabes que hay algo dentro que sigue roto, que hay pensamientos que no se callan, que hay heridas que aún sangran aunque nadie las vea. Y que muchas veces te preguntas si alguien lo notará, si alguien se dará cuenta del peso que estás cargando. La mayoría no lo hace, no porque no les importe, sino porque no pueden ver lo que tú callas, porque lo que pasa en tu mente y en tu espíritu no tiene forma visible, no deja cicatrices en la piel, no aparece en diagnósticos médicos. Es una batalla silenciosa, pero constante, y a veces te sientes invisible dentro de ella. Pero hay alguien que lo ve todo, que nunca se confunde con tu apariencia, que no necesita que expliques con palabras lo que sientes, que conoce tu alma desde adentro, y ese alguien es Dios. Él no solo ve tu batalla, Él está en ella. Él no es un observador distante, es un Padre presente. Él no necesita que grites para oírte, no necesita que llores para consolarte. Él ya está ahí, incluso antes de que tú sepas cómo pedir ayuda, porque su mirada no se queda en la superficie. Él atraviesa todo y llega justo donde nadie más llega. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. El cielo no abandona a los heridos, no se aleja de los que dudan, no condena a los que están cansados. Dios no se escandaliza con tu tormenta interior. Él la entiende, y más que entenderla, Él la abraza, la toma, la transforma. Tú no necesitas demostrar nada para ser visto por Dios. No tienes que parecer fuerte, no tienes que tener todo resuelto. Basta con ser sincero, basta con decir, estoy luchando, Señor, pero sigo aquí. Porque eso para Él es fe, la fe que no presume, la fe que no grita, la fe que solo se queda creyendo en medio del dolor. Hoy quiero que sepas que esa batalla que nadie nota no ha pasado desapercibida en el cielo. Cada noche que te acostaste sin paz, cada día que fingiste estar bien, cada oración que salió como susurro, cada momento en que pensaste que nadie te entendía, Dios lo vio. Y no solo lo vio, lo guardó y lo convertirá en testimonio. Porque no hay herida invisible que Él no pueda sanar, no hay pensamiento oculto que Él no pueda renovar, no hay noche oscura que Él no pueda alumbrar. Tú no estás solo en esta guerra, nunca lo estuviste, y mientras tú sigues luchando por mantenerte en pie, Él ya está peleando por ti. El descanso que el mundo no entiende, pero el alma reconoce. Hay un tipo de descanso que no se puede explicar. Un descanso que no depende del silencio exterior, ni del fin de los problemas, ni de las circunstancias a tu favor. Es un descanso que no encaja con la lógica humana, que parece absurdo, incluso irresponsable, porque llega en medio de la tormenta, se manifiesta en medio del dolor, habita en medio de lo incomprensible. El mundo no lo entiende, porque el mundo te enseña que solo puedes descansar cuando ya no hay nada pendiente, cuando todo está bajo control, cuando tienes garantizado el mañana. Pero la fe te lleva por otro camino. Te enseña que el verdadero descanso no se encuentra al final del proceso, se encuentra en el corazón rendido, que no es producto de la seguridad exterior, sino del abandono interior, que no se construye con certezas, sino con confianza. Descansar en Dios es un acto espiritual que desafía toda lógica humana. Es sentarte con el alma inquieta y aún así decir, estoy en paz. Es llorar por fuera, pero estar firme por dentro. Es no tener idea de cómo seguir, pero seguir confiando. Porque en ese nivel no necesitas explicaciones, solo necesitas presencia. Y esa presencia lo cambia todo, no porque resuelva todo, sino porque te cambia a ti. Porque cuando descansas en Dios, tu alma se ordena, tu espíritu se aquieta, tus pensamientos se someten a una verdad mayor, y de repente, lo que te agitaba ya no tiene poder. No porque desapareció, sino porque tú fuiste elevado a otra dimensión de fe. El mundo no entiende cómo puedes estar en calma cuando tu vida no está resuelta. ¿Cómo puedes hablar de paz si sigues llorando por dentro? ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando todo parece en contra?
Pero tú sabes por qué. Porque hay algo dentro de ti que no se rinde. Algo que no es tuyo, algo que no fabricaste, algo que fue sembrado por el cielo y que el mundo no puede robarte. Ese algo es la certeza de que Dios está contigo, que no te soltó, que no se fue. Que aunque no sientas nada, Él sigue siendo el mismo, y que su fidelidad no depende de tu percepción, depende de su promesa. Y esa promesa dice que Él da descanso a los suyos, no solo físico, descanso del alma, del corazón, de la mente. Hoy tú no necesitas que todo se solucione para descansar, solo necesitas reconocer que el descanso no es una meta, es una persona. Jesús no dijo, yo te daré descanso cuando todo mejore, dijo, ven a mí, y yo te haré descansar. Ese descanso no tiene sentido para quien no ha estado en guerra, pero para el alma cansada, es un oasis, es vida, es sustento. Así que no esperes más. No sigas postergando tu paz por algo que no depende de ti. Elige descansar ahora, no porque todo está bien, sino porque aunque no lo esté, Dios sigue siendo bueno. Cuando decides rendirte, y el cielo por fin responde. Rendirse no suena como una victoria, suena como pérdida, como derrota, como fracaso. Nos enseñaron que rendirse es de débiles, que hay que resistir hasta el final, que soltar es renunciar, pero con Dios todo es al revés. Lo que para el mundo es el fin, para el cielo es el comienzo, porque hay cosas que solo comienzan cuando tú te rindes. No hablo de rendirte a la vida, ni a tus problemas, ni al dolor. Hablo de rendirte a Dios, de bajar las armas internas, de dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, de dejar de correr, de dejar de fingir que estás bien, de aceptar que necesitas ayuda, que no puedes más, que tus fuerzas no son suficientes, que tu mente está cansada, tu alma desgastada y tu fe colgando de un hilo. Y justo ahí, cuando decides rendirte de verdad, no con palabras bonitas, sino con todo tu ser, algo pasa. No siempre es un milagro visible, no siempre es una voz audible, no siempre es una emoción intensa. A veces es solo una paz, silenciosa, suave, firme, como si el cielo dijera, por fin, hijo, te estaba esperando aquí. Porque Dios no responde al esfuerzo, responde a la entrega. Él no actúa cuando tú logras controlarlo todo. Él actúa cuando tú dejas de intentarlo, cuando sueltas lo que no puedes sostener, cuando confiesas lo que intentaste esconder, cuando simplemente dices, aquí estoy, Dios. Ya no quiero seguir peleando, solo quiero descansar en ti. Y ese descanso no se parece a nada, no tiene forma definida, no sigue una fórmula, solo se siente, se respira, se sabe. Tu mente sigue hablando, pero ya no domina. Tus emociones siguen cambiando, pero ya no gobiernan. El dolor puede seguir ahí, pero ahora hay propósito, porque sabes que no estás solo, porque sabes que el cielo está contigo. Cuando decides rendirte, dejas espacio para que Dios sea Dios. Ya no el Dios que visitas de vez en cuando, sino el Dios que gobierna tu interior, que habita tu noche, que abraza tu caos, que sostiene tu alma como nadie más lo haría. Y entonces, sin que lo busques, el cielo responde, a su manera, a su tiempo, a su estilo, pero responde, no porque lo merezcas, no porque lo hayas hecho bien, sino porque por fin le diste lugar, porque soltaste el control y abriste el corazón, porque dejaste de pelear y empezaste a confiar. Hoy, mientras este video termina, algo puede comenzar en ti. No un cambio repentino afuera, sino una transformación adentro. Una rendición silenciosa, pero real. Un suspiro que diga, Dios, ya no voy a resistirme más. Y ese suspiro, aunque nadie lo escuche, el cielo lo recibe como una oración, como una llave, como el principio de la paz que tanto has buscado. Ahora, respira. Cierra los ojos, no digas nada si no quieres, solo ríndete, y verás cómo en ese acto sencillo, el cielo, por fin, responde.